Lo que decíamos en nuestros titulares, un joven recibió 4 puñaladas y se encuentra en estado crítico luego de ser sometido a una intervención quirúrgica. Un incidente que se registró, Sergio, luego del partido de fútbol entre Cerro Porteño y Trinidense. Barras de un mismo club, del Club Cerro Porteño. Contando los detalles, Sergio, por favor, te escuchamos. Adelante. Sí, precisamente vamos a compartir con ustedes imágenes de cómo se originaba estas 4 heridas que recibió este joven de 33 años de edad anoche tras el partido entre Cerro Porteño y Sportivo Trinidense, que terminó 0-0 en el estadio Arsenio Rico, en la zona del barrio obrero. Precisamente en la avenida Quinta se encontraban las 2 barras antagónicas del Ciclón, Comando y La Plaza. Es allí donde este joven, Daniel Gamarra Mongelos, estaba dentro de esta discusión, dentro de la pelea, y recibió finalmente 4 estoques o 4 apuñaladas. Hablamos en la zona del hígado, del tórax, del abdomen y también 2 en la parte de la espalda. Esto tuvo un gran sangrado bastante importante, gracias a que algunos amigos y familiares lo hicieron llegar rápido hasta el hospital del trauma. Pudo ser intervenido quirúrgicamente. De lo contrario, si tardaba, podría arriesgar más su vida y no podría haber llegado con vida. Finalmente, según el parte médico, indica de que se encuentra en un estado bastante crítico y a la resulta de lo que pueda resultar tras horas de recuperación, si es que se da. Está actualmente en reanimación, en terapia intensiva. Vamos a escuchar justamente lo que dice el doctor Portillo, Juan Portillo, con relación al estado de salud de este joven. Ahora está en sus primeras horas postoperatorias, ya en sala de reanimación, tratando de compensar lo que perdió en cuanto a sangre y ciertos valores que se están tratando de corregir. ¿Hola, un pronóstico reservado a estas horas? Está todavía en periodo crítico, ¿verdad? Por lo menos el sangrado ya paró, el sangrado que le ocasionó la lesión y el problema que tenía a nivel del tórax también están resueltos. Volviendo a estas imágenes que son realmente fuertes de cómo se dio toda esta gresca entre los hinchas, la Policía Nacional informó esta mañana de que aún no pudo identificar o por lo menos dar con estas personas que crearon incidentes, porque además de producir esta grave herida a este joven, hubieron otros también heridos dentro de esta pelea y también estos hinchas, estos vándalos, ocasionaron destrozos en las inmediaciones del Estadio Nacional, con la destrucción de parabrisas de algunos vehículos. Esto según dijo el comisario Carlos Martínez de la Comisaría Cuarta Metropolitana. Vamos a estar atentos a novedades que puedan surgir con relación a la evolución de Daniel Gamarra, el joven que fue acuchillado con 4 apuñaladas anoche en las inmediaciones del Estadio de Nacional. Volvemos con ustedes. Muy bien, muchas gracias, Sergio. Y de hecho que efectivamente el comisario Martínez había dicho que se trata de una rivalidad hace bastante tiempo y que incluso venían amenazándose utilizando las redes sociales. Se encontraron en las inmediaciones del Club Cerro Porteño y allí se dio este enfrentamiento. Por de pronto, como bien lo decía también Sergio Valdés, no hay detenidos.